estudio. Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio poder compartir hoy nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Bueno, pidiendo a Dios que quite toda distracción de mi mente, toda distracción de mi alrededor, toda distracción que quiera venir para que yo no pueda hacer la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús, que Él la quite, que Él se deshaga de ella. Todo lo contrario a Dios, al Dios de Israel y a su Espíritu Santo que quiera venir a perturbarme para evitar que yo haga esta obra. Lo reprendo en el nombre de Jesús y que Él sea glorificándose en esta hora. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre de Yeshua, de mi Señor Jesucristo, como le dicen los judíos, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a estar en el capítulo 2, ¿verdad? de la segunda carta de Timoteo, versículos del 14 al 26. Si Dios quiere y me lo permite, vamos a estar escudriñando ese texto. Vamos a hacer un breve resumen de lo que dijimos ayer. Ayer hablamos de cómo ser un buen soldado de Cristo. Primero Pablo le dice a Timoteo, para ser un buen soldado de Cristo, tienes que enseñar, repetir, replicar lo que yo he enseñado, repetido y replicado. O en otras palabras, Timoteo, si tú quieres ser un buen soldado de Cristo, confórmate con la doctrina que yo te he enseñado. Timoteo, si quieres ser un buen soldado de Cristo, confórmate con el Evangelio de la piedad, confórmate con la santa palabra de mi Señor Jesucristo, confórmate con la doctrina que yo te he enseñado, confórmate con las sanas palabras con las cuales yo te he instruido. Los buenos soldados de Cristo no predican otro evangelio, no predican otro Señor, no predican otro Salvador, no predican a otro Dios, no predican al Dios dinero, no predican al Dios bienestar, no predican al Dios Moloch, predican al Dios de la Biblia, al Dios revelado y manifestado a través de la Escritura, a Dios revelado y manifestado en su plenitud a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, el soldado de Jesucristo, que tiene que él se predica la sana doctrina. El buen soldado de Cristo no inventa otra cosa. El buen soldado de Cristo replica o enseña lo que él ha aprendido de su Señor, como yo le he hecho contigo. Así tú haces esto y encarga esto a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Es muy importante que el buen soldado de Cristo tenga ese don de enseñar la palabra a otros. ¿Amén? También el buen soldado de Cristo tiene que saber sufrir penalidades. El buen soldado de Cristo no es de la generación de cristal. El buen soldado de Cristo no es aquel que dice, no, como yo estoy en Cristo, a mí nada más no me puede pasar. Yo no me puedo enfermar, yo no puedo estar en pobreza porque estoy bajo maldición. No, ese no es el buen soldado de Cristo. El buen soldado de Cristo sabe sufrir penalidades, porque cuando uno está en la guerra, por ejemplo, como vimos ayer, a veces uno no puede ver agua, tiene que calarse la sequía.
cuando uno está en la guerra, a veces no puede comer y tiene que aceptar la hambruna. Cuando uno está en guerra, a veces, muchas veces tiene escasez, muchas veces tiene sufrimiento, muchas veces tiene dolor. Amén. Entonces, si somos buenos soldados, tenemos que saber, admitir, conocer y estar preparados para sufrir penalidades. Porque si no, o sea, queremos ser vivos, queremos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Queremos ser como nuestro Señor Jesús en gloria, pero no pasar por las penalidades que Él pasó. Y Él dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también. Si a mí me desecharon, cuando ustedes lo desechen, recuerden que conmigo lo han hecho primero. Lo que han hecho con el Maestro, y con su Maestro, y con su Señor, con ustedes que son discípulos y siervos, también lo van a hacer. Entonces, eso de que vamos a vivir en un mundo color de rosa y que el Evangelio es para hippies, paz y puro paz y amor, eso no es el Evangelio, eso es otro Evangelio. Por eso que tenemos que saber sufrir penalidades como buen soldado, amén. Y bueno, y para reforzar esta idea, Pablo dice, bueno, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David y resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Es decir, acuérdate de lo que vivió el Señor Jesucristo. Acuérdate de lo que Él padeció cuando Él se hizo hombre. Acuérdate cómo fue maltratado. Acuérdate cómo fue vituperado. Acuérdate cómo fue humillado. Mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, padeció todo eso. Fue crucificado entre ladrones. Amén. Entonces, acuérdate del Señor Jesucristo, de que yo predico en el Evangelio, de que fue resucitado conforme al Evangelio. Acuérdate lo que Él padeció y acuérdate también de mí, que subo penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, así como Cristo sufrió, así como a Cristo lo trataron, así como Cristo lo ha humillado, conmigo han hecho lo mismo. Y estoy sufriendo prisiones, estoy preso ahorita, Timoteo, como si yo fuera el peor de los criminales. Y Pablo diría, y no es de extrañarse, porque a mi Señor Jesucristo lo trataron como el peor de los criminales. Lo crucificaron, que era la peor muerte en aquel tiempo, la muerte más vergonzosa, la muerte que nuestro Dios llama muerte de maldición, porque Él dice, maldito todo aquel que fue colgado de un madero. Entonces, Pablo podía decir, bueno, a mí no me asombra de que a Cristo, de que a mí me traten como un malhechor, porque a Cristo se lo hicieron también. Entonces, pero Pablo dice, más la palabra de Dios no está presa. Porque Pablo sabe que aunque él está preso, ¿verdad? La palabra de Dios no le está. Es decir, aunque a Pablo lo puedan detener, la palabra de Dios jamás se va a detener. Aunque a Pablo lo pueden encarcelar, la palabra de Dios no se puede encarcelar, porque es omnipotente, ¿verdad? Entonces Pablo dice, después dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, amén. Pablo dice, bueno, por esta razón, yo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo sabía que él tenía que seguir escribiendo la palabra de Dios. Él tenía que seguir escribiendo las cartas, a pesar de que estaba preso. ¿Por qué? Porque él tenía fe de que cuando esa carta llegara a manos de los escogidos y ellos la leyeran,
esa carta le iba a dar a ellos salvación. Entonces por eso Pablo, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de lo que estaba padeciendo, él sabía que era imprescindible, que era muy importante, que era trascendental seguir escribiendo el Evangelio y confiar que Dios iba a hacer la obra y iba a traer por medio de su palabra a los que él había escogido para la salvación y vida eterna, que es en Cristo Jesús. Entonces, bueno, gloria a Dios. Como conclusión de eso, Pablo dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, si morimos con Él, si tenemos comunión con Él en su muerte, si estamos unidos a Él en su muerte, también vamos a vivir eternamente con Él. Porque una vez unido a Cristo, siempre unido a Cristo. Amén. La comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo no se elimina, no se puede deshacer. Una vez que ya estamos unidos a Cristo en vida, también estaremos unidos a Cristo en muerte y en gloria. Amén. Eso es indisoluble. Eso no se puede deshacer. Si ya habemos sido unidos a Cristo por la fe y fuimos bautizados en su muerte, sí o sí vamos a vivir con Él. Porque ya una vez unidos a Cristo, nuestra última morada va a ser con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Y así como Cristo sufrió mucho estando en los días de su carne, pero fue glorificado por el Padre y ahora reina y está sentado a la diestra de Dios esperando que Él ponga sus enemigos por detrás de sus pies. Asimismo, si nosotros aguantamos, perseveramos y seguimos luchando en el sufrimiento, también nos va a esperar el mismo destino que Él y vamos a reinar juntamente con Él. Por eso yo le digo, no hay gloria sin cruz, no podemos tirarnos de vivo. Si queremos ser como Él es ahora, que reina en gloria, tenemos que ser como Él fue según la carne. Si queremos imitarlo a Él ahora que está en gloria, primero tenemos que imitarlo a Él mientras estuvo según la carne. ¿Y qué hizo mi Señor Jesús mientras estuvo según la carne? Sufrió penalidades como buen soldado, padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios, ciertamente muerte en la carne, pero vivificaba en el Espíritu. Amén. Eso fue lo que pasó con mi Señor Jesús. El justo por los injustos. Amén. Entonces, si sufrimos con Él, obviamente vamos a tener el mismo resultado, vamos a reinar juntamente con Él. Y la palabra dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Si le negáramos, Él también lo negará. Eso fue lo que mi Señor Jesús dijo cuando estaba entre nosotros, cuando estaba como hombre. Dijo, a que me niegue yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Más que me confesaré, yo le confesaré delante de mi Padre. Amén. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, y si nosotros fuéramos infieles a Él, y Él igual va a seguir siendo fiel, porque Él es fiel a su palabra. Me explico, Él es fiel cuando dice que si pecáramos, abogados tenemos para con Dios, Jesucristo es justo. Entonces, nosotros le somos infieles a Dios, pero Él sigue siendo fiel a su palabra. Y si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús, vamos a alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Porque Él es fiel a lo que Él ha dicho, no porque nosotros no merezcamos esa fidelidad. Amén. Porque Él es fiel a lo que Él ha dicho. Cuando uno peca y confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Entonces, amén. Ya ese es el resumen de lo que vimos ayer.
Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a estar ahora en Obreros, un obrero aprobado. Vamos a estar, como le dije, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Que Dios me ayude, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me ayuden a predicar esta su palabra con toda verdad y con poder, para que esta palabra penetre y convenza de justicia, pecado y juicio a aquellos que han de ser salvos y heredar la vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok. Dice, vamos a leer del 14 al 19. Dice, recuerda de esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarle a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más, revista profanas y vanas palabras, porque conducirá más y más a limpiar, y su palabra que recomendar como canquena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y trató la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de llegar a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, recuérdale esto, ¿verdad? Que le recuerde algo a los hermanos, amén. Recuérdale esto, exhortándole delante del Señor, recuérdale esto en el nombre del Señor Jesucristo, con temor, como si estuviera delante de Él, a que no contiendan sobre palabras, fíjense bien, lo cual para nada aprovecha. Fíjense bien, Pablo le está diciendo a Timoteo, recuérdale a los hermanos que no contiendan, te exhorto delante del Señor Jesucristo sobre esta cosa. Recuérdale a los hermanos a no contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. ¿Por qué Timoteo dice? ¿Por qué Pablo le recomienda esto? Porque, hermano, las contiendas vienen de la carne. Escúchenme. Una cosa es contender ardientemente por la fe, que eso lo manda Pablo, eso lo manda la Escritura. Y otra cosa es ser contencioso y estar contendiendo por cualquier tontería o estupidez. Y me perdonan la expresión. Pablo lo que está diciendo aquí, Timoteo, recuérdale a los hermanos en Cristo, te lo pido delante del Señor Jesús, te lo pido con toda solemnidad, con toda importancia. O sea, este pedido es importante lo que te estoy pidiendo, y por eso lo hago en el nombre de Jesús y delante del Señor. Amén. Dile a los hermanos que no anden de contencioso, que no contienda por palabras, sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Pero ¿sobre cuáles palabras? Bueno, sobre palabras que no tengan que ver con la fe, sobre política, sobre cosas, sobre genealogías, sobre, no, yo soy descendiente de fulanito, por eso yo soy más que los gentiles, sobre política, sobre cosas que generen contienda, porque la contienda por esas palabras vienen de la carne y para nada aprovechan. Amén. Las contiendas son carnales.
cuando uno habla de política y cuando uno se enfada o cuando uno discute sobre política, ahí lo que está activo es la carne. Ahí es lo que está activo, es el deseo mío de defender a alguien que no es Dios y que es un hombre que puede dar. Y eso es algo carnal, eso es algo que procede de la carne. Por ende, Pablo dice, dile a los muchachos, dile a los hermanos, dile a nuestros hermanos que no contiendan por palabras. Pero Pablo no dice que no contiendan por la fe, sino por palabras, que no contiendan por genealogía, porque no, yo soy más importante, porque yo soy del antiguo de David, del antiguo del Mesías, tengo más importante. Entonces eso es lo que crea, es disputas, es contiendas necias, y eso evidencia que la persona está en la carne, que la persona no anda en el espíritu, que la persona lo que está buscando es reconocimiento humano y la persona lo que está es enaltecida. Esas contiendas esas contiendas y esos pleitos proceden de la carne, por lo cual Pablo dice que nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Claro, es para perdición de los oyentes. ¿Por qué? Porque no se edifican los creyentes, los que estén ahí escuchando la discusión, no se van a edificar, porque la contienda, por lo que se está peleando, lo que se está discutiendo, no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada de edificante. Lo que busca es exaltar al hombre, lo que busca es que un hombre tenga la razón por sobre otro. Porque si yo contiendo ardientemente por la fe, yo lo que quiero es que la verdad de Dios prevalezca. Yo lo que quiero es que el evangelio de Dios prevalezca. Yo lo que quiero es que Cristo salve a las personas. Entonces, cuando yo contiendo ardientemente por la fe, los oyentes se edifican, porque no es un pleito generado por la carne. Es algo, cuando uno contiende ardientemente por la fe, es algo que el Espíritu te lleva a hacer, es algo que el Espíritu pone en ti, es algo que el Espíritu no deja que tú calles, sino que te pone a hablar. Para que calles a los mentirosos, para que calles o para que corrijas a los que están equivocados. Y como dice la palabra, corrige con mansedumbre a lo que se pone, corrige con mansedumbre a lo que se pone, no vaya a ser que Dios les conceda a ellos que se arrepientan y que cansen y que escapen del lazo del diablo que los tiene cautivo a voluntad de él. Entonces, eso es lo que pasa, esa es la diferencia. Cuando uno contiende por la fe, es el Espíritu Santo que muchas veces está obrando en uno para que uno diga la verdad, para que uno no deje que la mentira prevalezca, sino que la verdad salga a la luz. La verdad es el Evangelio de Cristo. Pero cuando uno contiende por cuestiones de política, de genealogía o de otras cosas, ahí no predomina el espíritu. ¿Por qué? Porque lo que predomina es el ego del hombre, es la inteligencia del hombre. Es que el hombre quiere anteponer su conocimiento a otro hombre. Entonces, esa es la diferencia. Por eso que aquí, obviamente, dice, para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Claro, porque eso es algo que viene de la carne. Un hombre que quiere sobresalir sobre otro, saber más que otro, ser visto, para que la gente sepa que yo sé más que él y que yo tengo la razón. Pero cuando es el Espíritu Santo
que te pone a contender ardientemente por la fe, ahí todo el mundo está edificado. Porque ahí la persona que se está oponiendo, el Espíritu Santo la puede tocar y corregir y redarguir para que ella salga del error. Y las personas que están oyendo también pueden ser tocadas por el Evangelio del Reino de los Cielos. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante, hermanos, saber esta diferenciación. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Ok. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para mí, hermano, esto es muy importante. Presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse. ¿Qué hace un obrero aprobado? Hace las obras que su Señor le mandó a hacer. Un obrero aprobado anda en las obras que Dios ha colocado ante mano para que él ande en ellas. Un obrero aprobado no se mezcla con el mundo como hace el buen soldado, ¿verdad? Un obrero aprobado, como hace el buen soldado, sufre penalidades. Un obrero aprobado hace todo lo que tenga que hacer para agradar a su Señor. Y un obrero aprobado va a tratar siempre de estar en integridad delante de Dios primeramente, pero también de los hombres, para que no tenga nada de que avergonzarse. Y sobre todo, para que el nombre de su Dios no sea blasfemado por causa de él. Un obrero aprobado es consciente que él representa a Cristo, que él es embajador de Dios aquí en la tierra. Y que si él es avergonzado, el nombre de su Señor va a ser avergonzado por causa de él. Entonces por eso es que nosotros tenemos que andar en integridad para con Dios primeramente, pero también para con los hombres, para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras glorifiquen a Dios y no tengamos nada que avergonzarnos delante de Dios, pero tampoco de los hombres. Amén. Amén. Que usa bien la palabra de verdad. Ahora fíjense que un obrero aprobado también es el que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Que él no tergiversa la palabra. Que él no habla la palabra buscando que la palabra diga lo que él quiere que diga. No. No. El obrero aprobado usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el maestro, el predicador, el obrero aprobado predica, él trata que la Biblia sea la que hable. Él trata de respetar el texto, de no tergiversarlo, de no sacarlo de contexto. De darle su verdadero significado al texto. De que yo no sea, que mi conocimiento no sea el que me lleva a opinar, sino que el texto hable por sí solo. Y obviamente el Espíritu Santo me guíe y nos guía para dar la correcta interpretación. Hermano, ¿y cómo sabe usted que lo que usted está enseñando es lo correcto? Porque yo creo que mismo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me guía toda la verdad, porque no habla de lo suyo, sino habla de lo del Padre y lo del Hijo. Yo no estoy hablando de algo que yo he inventado, yo no estoy hablando de algo que yo he comprendido, que yo he conocido. Yo estoy hablando de algo que el Padre y el Hijo me han dado a hablar. Yo no estoy hablando mis palabras, sino las palabras del Padre y del Hijo. Por ende, yo sé
que manejo, que uso bien la palabra de verdad, porque yo no le impongo al texto lo que yo quiero que el texto diga, porque yo lo saco del contexto del texto, porque yo no uso el texto, lo manipulo para que el texto diga algo que me beneficie a mí. No. Cuando yo predico el texto bíblico, que es la palabra de verdad, yo trato en lo más posible, con la ayuda del Espíritu Santo, de respetar el texto y que sea el texto y que hable. Y el Espíritu Santo, como ve ese sentir y conoce mi corazón, me ayuda, me da luz y sabiduría para poder interpretarlo correctamente. Por eso es que yo puedo usar bien la palabra de verdad, porque no la uso para mi beneficio, porque no la uso para sacar provecho o ganancia de ella, porque la uso para la gloria de Dios, porque la uso para enaltecer a Cristo, porque la uso para manifestar a Cristo a otros, porque la uso para que la palabra, para que la palabra sea glorificada. Y por medio de ella, el Dios de la palabra sea glorificado. Por eso, por ejemplo, yo uso bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué hay gente que usa mal la palabra de verdad? Porque hay gente que usa la palabra, como ya lo vimos, para otras cosas, para hacerse rico, para hacerse famoso, para ser visto ellos. Y esos son los que tuercen los textos para que el texto diga lo que ellos quieren, para que el texto los favorezca a ellos. Pero si uno lo hace para la gloria de Dios, el Espíritu Santo conoce eso. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo que conoce todas las cosas? Te va a dar a ti la verdadera interpretación, mejor dicho, te va a dar a ti la única interpretación que hay, te va a dar a ti la correcta interpretación y tú vas a saber manejar con exactitud la palabra de verdad. Amén. Mas evita las vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Más evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué son profanas? Palabras, malas palabras. Profanas es antónimo de santa. Es lo contrario a santa. Son palabras malas, palabras deshonestas, palabras llenas de maldad. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Vanas palabrerías, que quieren decir palabrerías huecas, sin sentido, sin fundamento, que no tienen razón de ser y que no hay ningún contenido de verdad o importancia en ellas. Amén. Porque conducirán más y más a la impiedad. Sí, palabrerías huecas, palabrerías vanas, profanas, eso lo que hace es que llevan a la persona de mal en peor. Llevan a la persona de mal en peor. No hay mejoría para las personas que hablan palabras profanas, vanas y ese tipo de palabras, porque lo que hace es que van en mal en peor. De mal en peor, amén. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, fíjense bien. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjense que Pablo utiliza la palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es decir, estas vanas profanas y vanas palabrerías son muy destructivas para las personas que la dicen. O que la enseñan, y por supuesto, si la enseñan la creen,
son muy corrosivas, son muy dañinas, son como una lepra, comerá, dice aquí, comerá como gangrena. Es algo que te va devorando poco a poco, es algo que te causa daño poco a poco. Las profanas palabras, la vana palabrería, si tú las crees, esas palabras te van carcomiendo, te van destruyendo, te van debilitando poco a poco y te matan poco a poco, muerte lenta te van matando. Si tú las crees, si tú crees una falsa profecía de Cristo, eso que tú crees, eso que tú creíste falso de Cristo, eso te va a ir haciendo mella, eso va a ir hiriéndote, eso va a ir corrompiéndote y hasta el punto que te vas a podrir porque Él es la falsa enseñanza, porque Él es la falsa doctrina, porque Él es esas palabras profanas y vanas, carentes de todo sentido y toda verdad, amén. Y esto le pasó y esto pasó, dice Pablo aquí, y esto pasó con Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, esos son los que dejaron abandonado a Pablo en Roma, preso, ¿verdad? Los malos ejemplos de cómo no hay que actuar como cristianos, Himeneo y Fileto, que abandonaron a Pablo en Roma, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Fíjense bien, lo malos que son las palabras profanas, las palabras vanas, las palabras que no vienen de Dios, la falsa enseñanza o doctrina. Y Himeneo y Fileto se habían corrompido, estaban contaminados, se estaban pudriendo por dentro, para que me entiendan, por haber creído esto, que la resurrección de los muertos que ya la resurrección de Cristo que ya la resurrección de los muertos, perdón, se había efectuado. Ya ellos estaban podridos, ya ellos estaban mal, ya ellos estaban en estado de composición. Porque eres a profanas y vanas palabrerías, que lo que hace es que te llevan de mal en peor, amén, hasta el punto que te matan. Bueno, ya Himeneo y Fileto estaban graves para la foto, pero lo malo no es que Himeneo y Fileto estuvieran graves para la foto, que estuvieran ya casi en coma, ¿verdad? Espiritual, por estar creyendo esas vanas palabrerías, esas palabras profanas, esas palabras que no son conformes a la sana doctrina, ¿verdad? Sino que lo malo es esto, y trastornan la fe de algunos. Lo malo que esa gangrena, esa lepra, es contagiosa, hermano. Escucho. Lo malo de esa lepra, lo malo de esa gangrena, de esa lepra, es que es altamente contagiosa y que no solamente ellos estaban perdidos totalmente espiritualmente hablando, sino que ellos habían pegado esa lepra, esa gangrena a otros que habían creído que ya Cristo, la resurrección de los muertos, se había efectuado. Habían contagiado esa gangrena, esa lepra espiritual, a unos pobres hombres que habían creído esas mentiras, que ya la resurrección de los muertos se había efectuado. Recordemos, hermano, un poco de levadura leuda sobre la masa, como yo los he dicho antes. Y como la escritura da testimonio, el pecado es altamente contagioso. Esto que Himeneo y Fileto estaban cometiendo era gravísimo. ¿Por qué? Porque no iban a entrar al reino de los cielos ellos, pero tampoco estaban permitiendo que los demás entraran. ¿Por qué? Por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza, por palabras necias, por palabras vanas, por palabras profanas, por cosas que no edifican, por cosas que son mentiras, que no tienen ningún sustento bíblico.
que no tienen un contenido espiritual, cosas que ellos inventaron, cosas que vino de la mente de ellos. Por estar haciendo yo eso, se estaban pudriendo ellos espiritualmente, estaban casi en ambulancia ellos, y de paso estaban contagiando a otros hermanos de esa lepra, ya lo habían desviado. Amén. Entonces, cuidado con lo que se enseña. Mucho cuidado con lo que se cree, obviamente, porque no todo viene de Dios. Muchas veces, muchas cosas de lo que creemos vienen de nosotros mismos, vienen de nuestra carne, vienen de nuestro propio pensamiento. Y nosotros creemos que Dios no la reveló. No, no es Dios que la reveló. Es tu carne que te está llevando a pensar en estas cosas vanas, en estas cosas profanas, en estas cosas que no tienen ningún contenido espiritual. Y por ende que no te pueden dar vida y vida eterna. Amén. Amén. Porque lo malo no es creer esa cosa, que ya de por sí es muy malo, pero más malo es aún enseñar esas cosas para que esa gangrena, esa lepra espiritual se extienda y afecte a los demás hermanos. No solamente que yo estoy pecando contra el Señor, enseñando cosas que no debo, cayendo en el anatema de Dios, siendo maldito por Dios, por estar predicando esa cosa, sino que enseño a la gente a que predique otra cosa, a que crea otra cosa, y contamino a otras personas con mi mismo pecado. Amén. Y es letal, porque eso te va a matar. Te va a ir matando poco a poco, te va a ir separando de Dios, te va a ir separando de la verdad, te va a ir separando de Cristo y te va a terminar matando. Poco a poco, sin que tú lo notes, sin que a ti te duela mucho, poco a poco te va a ir cerrando para el verdadero evangelio. Poco a poco va a ir endureciendo tu corazón para que tú no puedas creer el verdadero evangelio. Cuando vengas a ver, ya estás en estado de coma. Ya no hay nada que pérdida total. Entonces, mucho cuidado con creer en cuestiones vanas y profanas. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a lo que son suyos. Mire, a Dios, se lo voy a decir así claro, a Dios no le sorprendió que Himeneo y Fileto estuvieran inventando cosas y estuvieran más perdidos que el hijo de él. A Dios eso no le sorprendió. Miren, a Dios no le sorprende el pecado de nadie, porque lo saltó. Pero a Dios no le sorprendió que Himeneo y Fileto estuvieran enseñando otra doctrina acerca de la resurrección de los muertos, porque Dios sabía que Himeneo y Fileto no eran suyos. ¿Por qué le dijo esto? Porque dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a lo que son suyos. Lo que somos suyos, Dios está claro quién es suyo y quién no. Y en lo que son suyos, el fundamento de Dios está firme. Es decir, en lo que somos de Dios, no vamos a andar cambiando la palabra, inventando cosas, inventando doctrinas, creyendo en fábula y en vana palabrería y en profana palabras. No, porque el fundamento de Dios está firme en lo que son suyos. Y Dios conoce con nombre y apellido quiénes son suyos. Yo sabía que Himeneo y Fileto no eran de él. Y por eso estaba inventando que ya la resurrección de Cristo no, perdón, estoy confundido, de los muertos, ya se había efectuado. Yo sabía, no, Himeneo y Fileto no son míos, por eso que estaba inventando estas cosas. Pero en los que son de Dios, el fundamento de Dios permanece firme. Fíjense bien. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce a los que son suyos. En lo que son suyos, el fundamento
de Dios está firme, el Evangelio de Dios está firme, el Evangelio de Cristo está firme, y eso no se van a dejar sacar de ahí por falsa doctrina, por falso maestro, por su propia carne, por su propia concupiscencia, no, porque en ellos el fundamento de Dios está firme, y ellos no van a dejar, no se van a mover de allí, ni al diestra ni al siniestra, ellos van a perseverar en el fundamento de Dios, que es el Evangelio. Y Dios conoce a esa persona. Él sabía que Himeneo y Fileto, bueno, eso eran hijos de Dios. Esos primeros dejaron a Pablo botado por allá. Y ahora están diciendo disparate que ya la resurrección de los muertos se ha efectuado. Pero eso no le sorprende a Dios, porque Él conoce quiénes son suyos y quiénes no. Como es el caso de Himeneo y Fileto, ¿eh? Bueno, vamos a continuar, hermanos. Y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, el nombre de Cristo, se tiene que apartar de la iniquidad. De andar con mentiras, con vanas palabrerías, de andar en contienda, de andar en pleito, de contender por cosas vanas que no edifican. Todo el que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de todo eso, sobre todo de la mentira y de la contienda por varias palabrerías, que lo que ya vimos es que lo que hace es que la gente que oye se pierda. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 26 y luego voy a comentar. Voy a tratar de ser un poco más rápido, hermano, porque ya... Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, sino de plata, también de madera, de barro. Unos son usados para honrosos y otros para familia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para hombres santificados al Señor, y puesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones buenas y sigue la justicia, la fe y el amor, con lo que de corazón puro invoca el nombre del Señor. Pero desechar la cuestión necia y se trata sabiendo que en ella contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino ahora para con todo, alto para señalar que como se debe correr a lo que se opone, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y comprender la soledad conocida contigo a voluntad de él. Amén. Bueno. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, que también, sino también de madera y de barro. Unos son para cosas honrosas y otros para uso vil. Bueno, eso lo podemos ver en los apóstoles de Cordero. Había utensilios de oro, 11 apóstoles, usados por el Señor para cosas honrosas, y un instrumento, un vaso usado para cosas viles, es decir, Judas Iscariote. Aquí Pablo está hablando de Himeneo y Fileto. Podemos hacer la comparación Timoteo, un hombre de Dios, como lo llama el apóstol Pablo. Oh, pero tú, oh hombre de Dios, un hombre, un joven, utilizado como un vaso de honra para usos honrosos, utilizado para la gloria de Dios, y tenemos un Himeneo y Fileto, o tenemos un Himeneo y un Fileto que son usados para cosas viles. Amén. Amén. La iglesia del Señor es muy grande. Hay trigo y hay cizaña. Y hay vasos que son hechos por Dios y usados por Dios para cosas honrosas, y hay otros que son usados para cosas viles. Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificar útil al Señor. Ok, así que si uno se limpia de estas cosas,
será instrumento útil para honra, ¿De cuáles cosas? De la contienda, de la vanagloria, de todo lo que ya hemos mencionado. Si uno se limpia y no se deja contaminar y no llega al extremo de Himeneo y Fileto, que ya lo que tenían era una lepra que los estaba consumiendo de muerte lenta y que de paso se la estaba contagiando a los demás. Si ni que Dios quiera ni lo permita, amén. Si no llegamos a este extremo, sino que por el poder de la palabra somos limpiados, por el poder del Espíritu Santo somos transformados, entonces vamos a ser instrumento útil y vamos a ser santificados. ¿Verdad? Dice, será instrumento útil para honra, santificado. Será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor. Nosotros no somos como Himeneo y Fileto. No. Nosotros no vamos a dejar que el pecado nos corrompa hasta lo más profundo. No. Porque el pueblo de Dios tiene la palabra de Dios que lo limpia. Porque el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo que lo hace nacer de nuevo. Y que lo va limpiando para que Dios lo pueda seguir usando. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Somos instrumentos útiles para orar a Dios y somos apartados por Dios para santificados útil para el Señor, santificados que somos apartados y útil para el propósito del Señor. Amén. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios, no tiene lepra espiritual, no tiene gangrena espiritual, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va limpiando, porque la palabra lo va limpiando, y ese hombre es un instrumento útil, porque Dios lo santifica, porque el mismo Dios lo santifica para que sea útil para su obra. Amén. Y dispuesto para toda buena obra. Claro, como Dios lo santificó, como Dios es el que lo está preparando, como Dios es el que lo está santificando, como Dios es el que lo está limpiando, entonces todo eso es con el propósito de que Él pueda andar en las buenas obras que Dios ha colocado de antemano para que Él ande en ella. Por eso que Dios, por su misericordia y gracia, lo limpia. Por eso que Dios lo santifica con un propósito para que sea útil y pueda andar en las obras de Dios. Amén. Pero eso pasa con los hijos de Dios, que somos limpiados por la sangre de Cordero, que verdaderamente habíamos nacido de nuevo, que no cambiamos el Evangelio ni la palabra de Dios, ni por oro ni plata, que no cambiamos el Evangelio ni la palabra de Dios por fábulas, por cuentos, por cuestiones vanas y profanas, por deseos egoístas que yo tengo en la mente y que yo pienso que puede ser verdad. No. Como nosotros no hacemos eso, sino que nos mantenemos firmes en la verdad, cueste lo que nos cueste y duela lo que nos duela. Entonces Dios, y como nosotros no andamos contendiendo tampoco por palabras y cuestiones vanas, entonces Dios que hace con nosotros nos limpia, nos santifica para que seamos útiles para andar en las obras que Él ha colocado para que andemos en buenas obras. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Huye de las pasiones juveniles. Fíjense que de los únicos pecados que dice la palabra que huyamos son del pecado de fornicación, en este caso de las pasiones juveniles, y también que huyamos del pecado del amor al dinero, que es el principio de lo mal. ¿Por qué? Porque las pasiones juveniles o fornicación es un pecado muy destructivo que destruye la mente, el alma, que destruye la mente y el alma de la persona, que destruye nuestro cuerpo, el cual es templo de Dios. Por lo cual tenemos que huir de ese pecado y
obviamente tenemos que huir de ese pecado también porque somos muy sensibles al mismo. Es decir, no es un pecado al que podamos vencer si nos imponemos a él. Es un pecado que el 100% de las veces que quedemos expuestos a él, que caigamos en la tentación, el 100% de las veces vamos a pecar. Por eso él dice, huye de él, porque no hay forma que si tú te enfrentas a él, puedes salir victorioso. Lo mejor que puedes hacer es huir de él, sabiendo que es un pecado al cual tú no puedes vencer y el cual puede traer gran destrucción y graves consecuencias a tu vida espiritual y hasta física. ¿Amén? Y también habla con la misma palabra, huye de la avaricia, el amor al dinero. Por el amor al dinero, cualquier pastor de sana doctrina puede cambiar su doctrina, por lo cual Pablo le dice a Timoteo, huye de los avariciosos, huye de los que tienen el evangelio por ganancia, huye de ellos, no te acerques, aparte de ellos, porque eso es pecado. Cuando hay dinero de por medio, también es muy difícil para el hombre no caer en esta tentación de predicar la palabra para tener más dinero. También es muy difícil por el corazón del hombre que él pueda salir de ese pecado, de esa trampa, de ese lazo del diablo que es el amor al dinero. Así que por eso Timoteo usa en esos pecados el huye. Amén. El huye. Sigamos. Ya nos falta poco, hermano. Ok, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan el nombre del Señor. ¿Qué tienes que seguir tú, Timoteo? Tú huye de las pasiones juveniles, tú huye de eso y sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué tiene que seguir, Timoteo? La justicia, obviamente, el Hijo de Dios tiene que ser justo, no puede andar con injusticia. La fe, el Hijo de Dios tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios también. Y la fe es lo que lo va a mover a Él a obrar conforme a la voluntad de Dios. El amor, obviamente, la fe que obra en el amor es lo que va a llevar, en amor, es lo que va a llevar al Hijo de Dios a agradar a Dios en todo. Amén. Y la paz que tenemos, que viene de Dios, que el mundo no nos la puede dar, porque es una paz que el mundo no conoce. La paz de saber que estamos en las manos de un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que todo lo puede y que nada hay que Él no pueda alcanzar. Esa paz que tenemos los hijos de Dios, que para el mundo es imposible tener, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que no invocan al Señor hipócritamente, es decir, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien cuando su nombre es invocado. Por ejemplo, a los fariseos y al pueblo de Israel en general, Jesús le dijo, este pueblo con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no invocaban el nombre del Señor con un corazón limpio, sino lleno de pecado, de maldad y de identidad, y de mentira, y de toda clase de pecaminosidad. Pero nosotros que estamos redimidos por la sangre del Cordero, que habemos sido sellados por el Espíritu Santo, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, que Dios nos santificó y nos está usando como un instrumento útil para dar en sus obras, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir esas cosas: justicia, fe y amor, porque nosotros tenemos el corazón limpio, porque Cristo lo ha limpiado, Cristo lo ha santificado, Cristo lo ha redimido, Cristo lo ha consagrado.
Por eso nosotros, con corazón limpio y conciencia limpia, invocamos el nombre del Señor. Amén. No teniendo nada, no teniendo ningún, nada que nos impida acercarnos al Señor, porque ya Cristo nos ha lavado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha santificado. Por eso nosotros estamos haciendo la buena obra del Señor. Por eso nosotros no somos un instrumento para cosas viles, sino para cosas honrosas y santas. Amén. Pero desecha las cuestiones necias y se trata de eso que engendra contienda. Sí, ya Timoteo había hablado de eso, las cuestiones insensatas y que no tienen que ver con la palabra de Dios, que no tienen que ver con la vida venidera, ni con la gloria de Dios. Esas cosas lo que generan son contiendas, pero contiendas que son fruto de la carne. Amén. Por supuesto, a donde en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, son contiendas que lo que causan pleito, divisiones, violencia, y de esas cosas tenemos que estar apartados. Pero desecha todo lo que te lleve a la carne, desecha todo lo que sea fruto de la carne y lo que pueda generar una contienda. ¿Amén? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar. Ok, fíjense bien, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto, no debe ser contencioso, sino amable para con todo. Ok, claro, hermano, yo no debo, por lo menos, yo veo un testigo de Jehová, como yo sé que el testigo de Jehová me está escuchando, digo, los testigos de Jehová son unos hijos de diablo, por lo menos, pero lo digo para que él me escuche. Lo digo para crear contienda. Así no debe ser un hijo de Dios. No. ¿Cuál es el deber de ser un hijo de Dios? Yo escucho al testigo de Jehová. Lo escucho con detenimiento. No, que Jesús no es Dios, por ejemplo. Por ejemplo, él dice, le está enseñando algo a alguien y dice, no, pero es que Jesús no es hijo de Dios, sino que es un Dios menor y, bueno, un Dios pequeño y tal. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo que estoy escuchando la conversación? Bueno, me dirijo a él. Mira, yo te escuché que le dijiste a esta persona que Jesús no era hijo de Dios, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, luego de resucitado, él se les aparece y Tomás le adora y le dice mi Señor y mi Dios. Sin contender, solamente predicando la palabra de Dios, solamente exponiendo la verdadera palabra de Dios. Sin ánimo de contentar, yo le digo, mira, yo escuché esto y esto, pero la palabra dice que Jesús cuando resucitó se le manifestó a los apóstoles en gloria y el apóstol Tomás era incrédulo. Cuando lo vio, cayó de rodillas y dijo, mi rey y mi Dios. Sin comprender, sin querer pisar al otro, sin querer dañar al otro, sin querer dejar en vergüenza, simplemente poniendo la verdad, con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Con amabilidad, amable para con todo, apto para enseñar, fíjense, apto para enseñar. ¿Qué estoy haciendo yo con el testigo de Jehová? Yo escuché que él
le estaba enseñando mal a otra persona y le dijo que Jesús no era Dios. Entonces yo me dirijo al testigo de Jehová, pero no para que él vea que yo sé más que él, o para que él vea, ay, sí, existe, él lo sabe. No, no. Lo hago por amor a la palabra, por amor a la verdad, y le enseño a esa persona. Le digo, no, pero lo que pasa es que si Jesús no hubiera sido Dios, él no hubiera aceptado esa oración de Tomás. Él le hubiera dicho como el ángel le dice a Juan en el libro Apocalipsis, no, Juan, no te inclines ante mí, no hagas eso, porque yo al igual que tú soy un consiervo, adora a Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, él nunca hubiera aceptado una oración que no le pertenece, pero como Jesús es Dios, él la aceptó, amén. Y le enseño esas cosas allí amablemente y bueno, y dejo que el Espíritu Santo haga la obra y convenza a esa persona de justicia, pecado y juicio. Amén. Que con mansedumbre corrija, fiel, con mansedumbre, con humildad, amablemente corrija a los que se oponen. Es muy importante hacerlo de esa manera porque corregir a los que se oponen de esa manera porque por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Miren, hasta el arrepentimiento con que nosotros nos arrepentimos viene de Dios. Pero si yo trato al testigo de Jehová, en vez de tratarlo como ya vimos, ¿verdad? Que hay que tratarlo. Decimos, no, tú eres un hijo del diablo, porque Cristo es Dios y tú estás blasfemando y no sé qué, hijo de Belcebú, te vas para el infierno y te vas a poder a séptima paila. Obviamente, ¿qué va a hacer esta persona? No me va a escuchar con atención, se va a ir, porque no la estoy corrigiendo con mansedumbre. Y yo no sé si Dios quiere, por medio de mí, yo no sé si Dios quiere corregir a esta persona por medio de mí y darle el arrepentimiento que es para salvación por medio de la predicación del Evangelio. Hecha guiada por el Espíritu Santo que va a guiar a la persona a corregirlo con mansedumbre. Yo no sé eso. Entonces yo no puedo tratar a la persona, vos sois un hijo del diablo. Porque yo no sé si Dios me puso ahí con el objetivo de que yo corrigiera con mansedumbre a esta persona para que Dios, si es su voluntad, le conceda el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento también viene de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, de corazón, sin hipocresía, es porque Dios obró. El arrepentimiento que es para salvación procede de Dios. Y nosotros lo sabemos. Si yo no apuesto a esa persona que está equivocada, que está confundida así, para que la corrijamos con mansedumbre, para que Él por medio de su palabra que sale de nuestra boca, pero sale de nuestra boca como con mansedumbre, corrija a esa persona y esa persona pueda salir de su error. Amén. Y la persona cambia de actitud y corrija su doctrina. Amén. Dice que se arrepienta para conocer la verdad. Fíjense, la persona estaba en una mentira, una mala doctrina. Pero si nosotros le predicamos el Evangelio con un buen espíritu y a Dios le place que esa persona se arrepienta por medio del Evangelio, Él lo toca por medio de su Espíritu Santo, Él lo toca, Él lo convence en ese momento y le da arrepentimiento para que él quede la verdad. Pero si nosotros venimos, somos el papá de los helados, y comenzamos a castigar y a maldecir a esa persona va a huir. Y si era voluntad de Dios que esa persona se convirtiera, entonces por nuestro mal carácter cristiano, en este momento no lo va a hacer. ¿Amén? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. ¿Amén?
aunque si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a guiar para que le hablemos a esa persona como tenemos que hablarle, para que el Espíritu Santo obre a través del Evangelio y esa persona pueda escapar de la mentira y creer en la verdad. Amén. Y se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que está cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Fíjense bien, el diablo tiene cautivos a la persona por medio de mentira. Ese es el lazo que él usa. El dinero, la mentira, el amor al dinero, las mentiras que él mete como verdad, porque el diablo es un mentiroso experto, un mentiroso profesional, un magíster en la mentira. Entonces él te envuelve, te engaña, él te mezcla un poquito, mucha mentira con un poquito de verdad para que no te des cuenta, y con eso lo jata como si fueran vaca, ¿verdad? En que están cautivos a voluntad de él. Amén. El diablo los tiene completamente cautivos según su voluntad. Amén. Pero si Dios le concede, si Dios usa al creyente, y este creyente con espíritu de mansedumbre corrige a la persona y la corrige por la Biblia, el Espíritu Santo va a obrar, si es voluntad de Dios que esa persona escape del diablo y de la mentira con la que él lo tiene cautivo, va a obrar de manera que lo va a hacer arrepentirse de esa falsa doctrina y le va a dar a conocer la verdad. Y en ese momento, como dice la Escritura, al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Y en ese momento, como dice la Escritura, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y las cadenas con las que el diablo tiene cautivo a esa persona se van a poner y los yugos se van a deshacer, y esa persona va a ser completamente liberada del diablo que los tiene cautivos. Amén. El diablo lo tiene en lazo por medio de una mentira, pero Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, es el único que puede destruir el lazo del diablo, destruir las cadenas y dar completa libertad, porque dice la Escritura, mas al que dio libertades será verdaderamente libre. Amén. Ok, entonces bueno, hermano, terminamos por el día de hoy. Dios me lo bendiga. Yahvé de los ejércitos me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro de ustedes y pongan ustedes paz, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios de Israel. Dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Bendiciones, feliz noche. Amén.